Buenas tardes. Bastante poco, así que tenemos unos minutos a ver si viene alguien más, por las dudas. ¿Cómo les fue al final con el práctico de diseño? ¿Pudieron enviarlo? ¿Lo terminaron? Yo estoy en eso todavía. ¿Qué te falta? Y no, hasta tuve un par de problemas a la hora de cargar la estructura, pero ahí ya dentro de todo los voy solucionando. Luego, si tiene un momentito de la clase, le puedo hacer unas consultas. Bueno, al final, ¿el resto cómo vamos? A mí me falta la conclusión y ya esta tarde lo mando. Bueno, perfecto. ¿Las otras clases que tuvieron solo los aeronáuticos solían ser tan pocos o había más gente? Para ver si largamos o esperamos a ver si viene alguien más. Y el martes fuimos un par más de los que estamos ahora. Bueno, bueno, arranquemos más, ahí les comparto. Bien, ¿logran ver ahí? Sí, sí, se ve bien. Sí, Ok. perfecto. Bueno, lo que tenemos que ver hoy es el práctico de vías compuestas, que bueno, ya tuvieron el teórico el día martes. La idea es repasar, como siempre, algunas cuestiones conceptuales y ver algunos ejercicios. Este es un tema bastante eh, importante para, bueno, para ustedes que son aeronáuticos, porque en general todas las estructuras aeronáuticas, todas es una palabra muy fuerte, pero casi todas tienen este tipo de configuraciones. O sea, vamos a tener un elemento de recubrimiento que va a trabajar como una placa y refuerzos que van a estar unidos a ese recubrimiento. Entonces, casi el 90% de las estructuras aeronáuticas van a tener esta configuración. Lo que vamos a considerar acá en este caso son estructuras metálicas por las ecuaciones que vamos a aplicar, pero en las estructuras de materiales compuestos también se ven este tipo de patrones. Por supuesto, ahí hay otra cuestión a la hora del cálculo que hay que tener en cuenta, que es el comportamiento del material, pero los conceptos generales aplican. Lo que vamos a considerar acá, como les decía, es una estructura del tipo placa-refuerzo y con las siguientes hipótesis, que son bastante simplificativas, pero que eh, son suficientemente aceptables como para considerarlas. El alma, ¿saben qué voy a hacer antes que me olvide? Voy a poner a grabar esto por las dudas. Disculpen. Ahí estamos. Bueno, como les decía, vamos a ver estructuras del tipo placa-refuerzo, que en general son las más utilizadas en el campo aeronáutico, y vamos a considerar ciertas hipótesis, como por ejemplo que el alma, es decir, este panel de recubrimiento que va a trabajar como una placa, solo va a transmitir esfuerzos de corte, es decir, que solo va a tener resistencia al corte. Los rigidizadores, que van a ser estos largueros, larguerillos, es decir, estos elementos tipo viga, que van a estar sujetos al recubrimiento, van a resistir los esfuerzos axiales y vamos a despreciar la contribución del área del recubrimiento frente al aporte de los elementos rigidizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades inerciales de la sección van a estar dadas solamente por los rigidizadores. Y, por supuesto, cuando calculemos los momentos estáticos en las expresiones de Jurasky, vamos a tener esta consecuencia, que el flujo de corte va a ser constante en los paneles de recubrimiento, que es lo que no pasaba con las vigas de pared delgada, donde a medida que nos movíamos en la coordenada de arco, el momento estático que
consideramos en la fórmula se va a incrementar o va variando, incrementando, disminuyendo, dependiendo de qué lado del eje nos encontremos. Y en general, para este tipo de hipótesis vamos a suponer un estado precrítico para este análisis que es más bien simplificado. Yo lo que quiero que me digan es qué significa que estamos en un estado precrítico. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Dígame algo, por lo menos, que no se acuerda. Bueno, estado precrítico significa que estamos suficientemente lejos de las cargas críticas de pandeo, o sea, la estructura está en su rango lineal y no hay ningún tipo de inestabilidad. Por lo tanto, estas hipótesis van a ser válidas. Vamos a ver la clase que viene qué ocurre cuando nos aproximamos o incluso superamos este punto crítico en cuanto a las tensiones y el comportamiento de la estructura. Bien, vamos a ver acá que tenemos dos formas, en realidad vamos a ver una tercera, para resolver este tipo de estructuras. La primera es plantear ecuaciones de equilibrio en el plano, que fíjense que es bastante sencillo, o sea, tenemos una viga de esta forma, donde tenemos un panel con dos platabandas y, bueno, y un montante. Esto es lo que habitualmente se conoce como viga de Wagner. En realidad, algo como esto sería una viga de Wagner, pero esto sería una versión más simple. Y lo que hacemos acá es simplemente cortar una sección y plantear un equilibrio de fuerzas y momentos. Como estamos en el plano, por supuesto, tenemos, en este caso, una ecuación de fuerza y podemos plantear ecuaciones de momento tomando dos puntos, en este caso A y B. Fíjense que es bastante simple. En el sentido vertical, la fuerza externa, la carga externa que va a producir corte va a estar equilibrada por el esfuerzo que produce el flujo de corte, y las fuerzas axiales sobre las platabandas, sobre los rigidizadores, van a equilibrar el momento que genera la carga Q. Haciendo estas ecuaciones de equilibrio y asumiendo que, por ejemplo, las tensiones son uniformes sobre los rigidizadores, podemos calcular de una manera bastante sencilla las tensiones que ocurren sobre los rigidizadores y conociendo el flujo de corte, podemos calcular la tensión de corte sobre el panel. Esa sería la forma simple, pero vamos a ver que vamos a tener varias limitaciones. La principal es la cantidad de ecuaciones que podemos plantear sobre este tipo de estructuras. Es decir, si la estructura es un poco más compleja, estas ecuaciones nos van a quedar insuficientes para resolver el problema. Y ahí podemos recurrir a otra alternativa, que es aplicar la teoría de vigas. Fíjense que en la teoría de vigas vamos a suponer que toda esta estructura trabaja como justamente una viga, y vamos a calcular las tensiones axiales y las tensiones de corte con las ecuaciones que conocemos o con las teorías que conocemos para los elementos de viga. En el caso de la tensión normal, lo que vamos a utilizar es la fórmula de Navier, o la tensión simple, la flexión simple, perdón, donde vamos a tener que el momento externo va sobre el módulo resistente, nos va a dar la tensión axial sobre los elementos. Y fíjense que acá vamos a asumir, como les decía, que toda la sección, compuesta por dos platabandas y un panel de recubrimiento, trabajan como una sección uniforme. Por lo tanto, la ecuación o la expresión para calcular la tensión axial va a estar dada en función de esta distancia R, que, bueno, que nos va a dar desde el centro de masa de la sección hasta la fibra más alejada, dependiendo si las áreas son iguales o distintas. Bueno, esta coordenada va a variar, por supuesto, hay que calcularla. Acá tenemos la expresión para hacerlo. Los momentos de inercia también hay que calcularlos, y, bueno, el momento estático también. Y para calcular el flujo de corte vamos a utilizar directamente la expresión de Juraki, que ya la habían visto para vigas de pared de este tipo, de pared delgada, y no hay mucho más, o sea, es bastante simple y bastante directo. Y este procedimiento podría extenderse para n paneles. Supongamos que tenemos algo como esto, fíjense, es bastante directo hacer el mismo tipo utilizar las mismas ecuaciones, con el mismo tipo de razonamiento, podemos llegar
a calcular las tensiones axiales y los flujos de corte sobre cada uno de los paneles. Fíjense que acá hay varias cuestiones, sobre todo cómo se equilibran los flujos de corte de dos paneles colindantes respecto del rigidizador central, pero en definitiva la expresión que se utiliza es la misma. Y la ventaja, o una de las ventajas que tiene aplicar este tipo de teorías, es que si queremos conocer algún desplazamiento, podemos aplicar el principio de trabajo virtual, resolver estas integrales y calcular el desplazamiento del punto donde apliquemos una carga, que bueno, puede ser la carga externa o alguna carga accesoria que pongamos en ese punto. Bien, la limitación que va a tener esto, como lo vimos, es que no puede, por las hipótesis de la teoría de vigas, la sección transversal de este tipo de estructuras tiene que ser constante, o sea, no puede variar con la coordenada X. Y vamos a ver que a medida que agregamos paneles, bueno, esto se empieza a complejizar un poco, vamos a tener que aplicar un sistema de ecuaciones para un conjunto de ecuaciones para cada uno de los paneles. Cuando tenemos el alma de la sección, que ya no es plana, pero se mantiene invariante a lo largo de una línea recta, o sea, tenemos una viga recta donde tenemos dos platabandas y un alma que no es plana, algo como esto, fíjense. Podemos resolver este caso con ecuaciones de equilibrio. De plantear el equilibrio en esta situación, que bueno, en el apunte está un poco más desarrollado, surgen varias conclusiones. La primera de ellas es que, por ejemplo, el flujo de corte es independiente de la forma del alma, o sea, no importa qué geometría tenga el panel de recubrimiento, el flujo de corte sobre el mismo va a ser igual. Y fíjense que esto tiene cierto sentido, porque si ustedes salen de este punto y llegan a este con un recubrimiento, cuando proyecten las componentes de este flujo de corte sobre el eje Y, bueno, evidentemente se van a equilibrar todas. Entonces, poner un recubrimiento con esta curva o con cualquier otra es totalmente equivalente en el sentido del corte a poner uno que sea recto. La viga, la otra conclusión es que la viga solo resiste carga en la dirección AB, y esto tiene que ver con la hipótesis de modelado, es decir, habíamos dicho que para las propiedades inerciales o másicas de la sección, solamente íbamos a considerar los rigidizadores como masas, o como áreas, perdón, puntuales, y el panel de recubrimiento no va a hacer aporte en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la inercia de una sección de este tipo alrededor del eje X es nula. Por lo tanto, la sección no va a poder resistir cargas que no estén actuando en la dirección AB, porque es la única dirección en la que esta sección tiene rigidez flexional. Y como consecuencia de eso, tampoco tiene rigidez torsional. Por lo tanto, la carga externa va a tener que estar aplicada en el centro de corte. Por la cantidad de ecuaciones que nos permiten plantear el equilibrio en el plano, este tipo de análisis solamente nos va a alcanzar para analizar estructuras que tengan hasta 3 cordones o hasta 3 rigidizadores, con 2 paneles. Si tenemos más, nos van a quedar cortas las ecuaciones. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? En general, esta es la parte simple, lo que no... a ver, son cosas que ya se han visto, pero bueno, cuando uno trabaja con una estructura un poco más sencilla, es totalmente aplicable y es válido. Vamos a ver ahora cómo se resuelven las estructuras estas un poco más complejas. Vamos a separarlas en secciones abiertas y secciones cerradas. Fíjense que esto es muy similar, por no decir que es exactamente lo mismo, que la parte de vigas de pared delgada. O sea, las ecuaciones son las mismas, el análisis es el mismo. Cuando tienen que calcular los centros de corte, el procedimiento es exactamente análogo. La única diferencia es que hay una gran simplificación respecto a las propiedades másicas o de áreas o inerciales, también podríamos decirse, de la sección. ¿Cuál es la simplificación? Esto que veníamos comentando, que lo único que va a aportar al área de la sección van a ser las masas que van a estar concentradas en los rigidizadores, que van a ser masas puntuales. Entonces vamos a ver más o menos cómo procedemos en este caso.
Por supuesto, vamos a asumir que la sección es constante a lo largo de la viga, o sea, tenemos una viga recta de sección constante y tenemos alguna sección parecida a esta. El procedimiento de cálculo tiene como paso inicial algo que es fundamental, que se lo pongo en rojo y acá le voy a hacer un cuadrado así, que es determinar los ejes principales de inercia. No les voy a preguntar por qué, porque no me están contestando, pero bueno, se los digo. Toda la teoría de Jurafsky, de corte y de flexión está planteada a partir de ejes principales de inercia. Por lo tanto, si ustedes tienen una sección como esta, y ustedes no calculan primero el centro de masa o el centro de área o el centroide de la sección, y después los ejes principales de inercia, no van a poder utilizar nada de esto. Entonces, por favor, no se olviden de eso. Si ustedes tienen secciones con simetría, bueno, ya saben que uno de esos, el eje de simetría es un eje principal de inercia, les va a quedar calcular solamente el restante. Y por supuesto, si hay doble simetría, en el punto en el que se cortan o se intersecan los dos ejes, tenemos el centroide de la sección, y por supuesto los ejes de simetría van a ser ejes principales. Bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicar la teoría, lo que ya habíamos visto de vigas de pared delgada. Calcular los flujos de corte en cada tramo, ubicar el centro de corte, si es que lo necesitamos, hay una alternativa que no lo requiere, pero en general mi recomendación es que lo hagan. Determinar las cargas en los cordones y calcular con con los flujos de corte y las cargas en los cordones, los esfuerzos y las tensiones resultantes. Y en el caso de que tengamos una sección cerrada, que con algún eje de simetría, por supuesto, vamos a calcular los ejes principales de inercia, vamos a tener que hacer esta descomposición en dos estados. En el primer estado vamos a cortar algún cordón, cortar figurativamente, o sea, vamos a asumir que uno de los flujos de corte es igual a 0, podría ser cualquiera, y vamos a tomar ese punto como con un valor de flujo de corte conocido y particularmente igual a 0. Vamos a resolver el estado 1 como si una sección abierta se tratase, y el estado 2 va a tener un flujo de corte uniforme. Al final lo que vamos a hacer va a ser sumar los dos estados, superponer los dos estados, mejor dicho, y obtener los flujos de corte resultantes. Y vamos a ver que, bueno, vamos a aplicar esta expresión para calcular el giro de la sección para, si tuviéramos que definir dónde está el centro de corte. Recuerden que si la carga externa o la carga de corte actúa en el centro de corte, la sección no gira por torsión. Entonces eso nos va a permitir tener una ecuación adicional para resolver nuestro sistema. Bien, bueno, acá está un poquito más el desarrollo, lo vamos a ver un poco mejor en el ejercicio. Esto simplemente les queda para repasar las ecuaciones que vamos a utilizar. Y en el caso de que tengamos secciones generales, o sea, no simétricas, cerradas, que sería más complejo porque, bueno, tendríamos que hacer la separación en dos estados. Lo primero que tenemos que hacer es, como les había dicho, calcular el centroide y los ejes principales de inercia. Fíjense que en este caso tenemos dos cargas, P1 y P2, una actuando en la dirección X y otra actuando en la dirección Y. Bueno, lo que tenemos que hacer simplemente con esto es hacer un traslado estático de estas dos cargas, sumadas vectorialmente, al centro de corte. Esto nos va a dar dos fuerzas de cortes alineadas con los ejes principales de inercia y un momento torsor que va a surgir, por supuesto, de trasladar esas cargas al nuevo punto. Y acá vamos a tener tres alternativas. La primera es calculando previamente el centro de corte, que es lo que vamos a hacer ahora. La segunda es sin calcular el centro de corte, que también lo vamos a hacer ahora. Y la tercera es el método de Shanley. Y esto posiblemente Walter, si les dio el teórico, se los haya nombrado. Es algo que se ve en cálculo 3. Pero es bastante sistemático, bastante fácil de aplicar. No lo vamos a tratar en este curso, pero se los puse ahí como una alternativa adicional. Bien. Y lo último que les comento, antes de pasar a los ejercicios, es que en el caso de que uno tenga una viga de este tipo, que es lo que les decía que se conoce como viga de Wagner, Wagner con W, que puede tener montantes o no, existe un concepto fenomenológico que se llama campo de tensión diagonal. Y esto ocurre cuando la estructura supera la carga crítica, es decir, estos paneles comienzan a pandear, a inestabilizarse geométricamente,
y las tensiones se redistribuyen generando tensiones diagonales, como están marcadas acá con estas líneas. Y ese es el estado postcrítico de trabajo de este tipo de estructura. Y es algo muy habitual que se encuentra en estructuras de este tipo. ¿Cómo se resuelve? Hay ahí algunas expresiones. Y yo les recomendaría un buen software de elemento finito donde se ven estos comportamientos que nos va a permitir hacer un análisis postcrítico bastante más adecuado. Estas expresiones que aparecen ahí en el apunte son consideraciones un poco más descriptivas, pero bueno, está bueno saberlo. O sea, en el estado postcrítico de este tipo de estructuras, estos paneles comienzan a trabajar como si fueran vigas que están puestas diagonalmente en en estos paneles, entre los montantes, por supuesto. Y esa es la principal función de estos montantes, es recortar los paneles para elevar la carga crítica y para que si se trabaja en estado postcrítico, esta resistencia de campo de tensión diagonal sea un poco más elevada. Bien. ¿Alguna pregunta antes de ir a los ejercicios? ¿Algo que no hayan entendido del teórico? Bueno. Vamos a ver cómo se resuelven algunas cosas. Acá fíjense que yo les puse nombrecitos, así que algo me van a tener que contestar. El primer ejercicio trata la ubicación del centro de corte de una sección simétrica. Fíjense que es simétrica, tiene dos áreas en color rojo que valen a 2, dos áreas en color negro que valen a 1, L1 la altura, L2 el ancho, si quieren. Y lo que me pide el problema con estos datos es determinar el centro de corte, la posición del centro de corte de la estructura. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Se fueron? Había que calcular los momentos estáticos, ¿puede ser? Bien, ¿cómo lo haces? Con los productos de las áreas por las distancias al centro. Bueno, antes de eso hay que hacer otra cosa, que es lo que les dije recién, que se los pinté en rojo. ¿Respecto a qué calcularían los momentos estáticos? Respecto a los ejes principales de inercia, Exactamente. ¿Y cuáles son los ejes principales de inercia de esta sección? ¿Tiene El alguna I, el simetría? X, ahí. ¿Estás seguro? El X no sería un eje principal de inercia, Bien, ¿y sería el otro? simétrica. Ese sí, porque hay simetría. Fíjense, respecto a X tengo simetría. ¿Y el otro? Y el otro, a priori, no, salvo que sea el doble. Bueno, claro. O sea, fíjense, el X sabemos que es seguramente porque hay simetría. El Y, evidentemente, va a tener esa dirección porque tiene que ser perpendicular a X, pero no sabemos en dónde, o sea, en qué parte de este eje está puesto el centro. ¿Nos importa realmente? ¿Qué creen ustedes? Y si sabemos que el centro de corte está sobre ese eje, cuando, según recuerdo, hagamos la sumatoria de momentos y todo, debería encontrarlo. Claro, a ver, acá hay algo que hay que tener en cuenta. O sea, ustedes me van a decir, yo quiero calcular la posición del centro de corte, ¿no? La posición del centro de corte en principio tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Pero sería cero ni en ese caso. Exactamente, o sea, como hay simetría, sabemos que Y es un eje
X, perdón, es un eje principal de inercia, por lo tanto el centro de corte va a estar sobre ese eje principal de inercia. Entonces lo único que puedo calcular acá, o sea, no lo único, pero porque el otro ya lo conozco por la geometría de la sección, es en qué posición de X, o sea, horizontal, está el centro de corte. Y para calcular eso, no me interesa realmente dónde está el eje Y, el eje principal de inercia Y. O sea, por en I mayúscula, si quieren, por este I lo tomamos como referencia. No me interesa, entonces, ¿por qué? Porque yo solamente para calcular los momentos estáticos, como me dijo alguien recién, necesito la posición o conocer el eje que es perpendicular. O sea, en este caso, si calculo el momento estático respecto a ese eje, necesito esta coordenada y ya conozco la posición de X. Ahora, si quisiera hacerlo en otro sentido, podrían hacerlo como un ejercicio de verificación para ver que realmente el centro de corte les va a dar sobre el eje X. Pero ese es el primer análisis que ustedes deberían hacer antes de encarar estos ejercicios, ver si hay algún tipo de simetría, cuál es ese tipo de simetría y si realmente me interesa o no la posición del eje principal de inercia. En este caso, como me dijeron bien, el eje horizontal es X, es principal de inercia por la simetría, y no me interesa dónde está el eje Y. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a seguir con el procedimiento para calcular el centro de corte. Bien, fíjense, lo primero que hago es calcular el momento de inercia de la sección. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar para ponerlo acá en estas ecuaciones. Acá. Entonces, lo calculo primero como para tener ese dato ahí y ya tenerlo listo. Fíjense que esto va a ser, como son áreas concentradas, va a ser cada una de estas áreas va a tener, perdón, va a tener su área, o sea, lo que vale el área, por el cuadrado de la distancia al eje alrededor del cual estoy calculando el momento de inercia, que en este caso es X, por supuesto. Fíjense que va a ser A sub I por I sub I al cuadrado y esto sumado. Fíjense que como hay simetría, simplemente lo calculo la mitad por un lado y lo multiplico por 2, va a ser A1 más A2, porque tienen la misma coordenada ahí. La coordenada es L1 sobre 2 al cuadrado, y si esta cuenta está bien hecha, el momento de inercia de esa sección da esto. Revísenlo por las dudas cuando lo hagan. Y ahora sí, vamos al momento estático, que es lo que me comentaron recién, que en este caso va a ser el área multiplicada por la distancia al eje alrededor del cual estoy calculando el momento estático. Fíjense que acá yo les puse un subíndice adicional que es J, porque recuerden que para aplicar estas expresiones de Jurafsky yo tengo que empezar a caminar con una coordenada que va a seguir la línea media de la sección, partiendo, por supuesto, de un punto donde conozca cuánto vale el flujo de corte. ¿Y dónde conozco cuánto vale el flujo de corte? Por supuesto, en los extremos abiertos, que vale 0. Si yo por algún motivo pudiese conocer el flujo de corte en otro lado, bueno, pero lo más fácil es saber o asumir, no asumir porque lo sé, no es una hipótesis, digamos, estoy convencido de que el flujo de corte en los extremos abiertos vale 0. Entonces, partimos, por ejemplo, desde acá, ¿no? Y vamos en esa dirección. Podrían hacerlo en el otro sentido, debería darles exactamente lo mismo. Y vamos a calcular el primer flujo de corte con la expresión que ya conocemos. Fíjense, va a ser la carga externa Q, que en principio vamos a suponer, fíjense que acá no hay ninguna carga externa, vamos a asumir que hay una carga externa que está trabajando ahí. Podríamos no tenerla en cuenta, pero por el bien del razonamiento del ejercicio vamos a suponer que hay una carga que actúa, no sabemos bien dónde, por el momento estático sobre el momento de inercia. Fíjense que es esto. Y ni bien yo crucé esta área concentrada, habíamos dicho que el panel no va a aportar de ninguna forma al área de la sección, por lo que el flujo de corte va a ser constante hasta que yo me encuentre con otra área concentrada. Y esta es la simplificación que yo les comentaba recién. O sea, en la teoría de vigas de pared delgada, yo tengo una coordenada espacial que va siguiendo la línea media de la sección, o sea, la línea media en el espesor de la sección, y eso va incrementando mi momento estático. Bueno, en este caso eso lo despreciamos,
O sea, entonces, vamos, ni bien cruzamos el área, el momento estático acá, no hay ningún aporte de recubrimiento hasta que nos encontramos con la segunda área concentrada. Bien, por supuesto, para calcular Q2, que sería el flujo en este tramo, ya tenemos que considerar el área 1 y el área 2, con la misma expresión de antes. Cuando llegamos a Q3, ya tenemos que considerar el 1, la 2 y la 3. Fíjense que, por supuesto, acá esto está todo sumado porque está hecho de forma genérica. Cada una de estas coordenadas Y va a tener, por supuesto, su signo. Van a ver que, bueno, esta y esta se van a anular porque son iguales áreas y distintos signos de las coordenadas que también son iguales. Por lo tanto, nos va a quedar como que Q1 va a ser igual a Q3. O sea, y por simetría eso sería razonable. Bien, pero fíjense que este valor de carga Q que hemos asumido ahí va a quedar siempre adelante en los tres casos y lo vamos a mantener. Por supuesto, como esta carga es algo que hemos inventado para hacer este cálculo o hemos puesto ahí de forma ficticia, la posición del centro de corte no debería depender de esa carga. Y vamos a ver que no es así. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tomar momentos respecto a un punto que nos resulte de interés sobre la figura, que en este caso yo elegí el centro de esto que es un arco de circunferencia. ¿Por qué elegí eso? Porque me facilita, o al menos a mí me facilita, calcular el área sectorial. ¿Por qué? Porque el área sectorial va a ser una porción de un círculo. Fíjense que esto es como cortar una pizza. Bueno, entonces si conozco cuánto vale este alfa i, el área del círculo dividido o multiplicada, perdón, por la proporción entre 2pi y ese ángulo me va a dar el área esa que está pintada de azul. Si a ustedes les parece que eso es algo o tienen una mejor idea, es válido. O sea, cualquier punto de referencia ustedes pueden usar para reducir los momentos. De nuevo, yo siempre les recomiendo que elijan inteligentemente ese punto para que los cálculos de las áreas sectoriales sean lo más simple posible. Porque si no, se van a tener que poner a hacer cuentas, son cuentas geométricas, es calcular una superficie, no es nada demasiado complejo, pero bueno, si tienen una sección un poco complicada y no eligen convenientemente el punto para tomar los momentos, se pueden meter en algún problema. Sobre todo si tienen que hacer las cuentas a mano y en el parcial. Entonces, traten de identificar cuál es el punto que les va a facilitar esas cuentas. Yo les propongo en este caso, podrían elegir otro, pero me parece que no hay muchas alternativas que sean tan simples. Fíjense acá, están las expresiones para calcular el ángulo. Alfa i, cuando le digo alfa i, es asociado a cada uno de estos sectores, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y por supuesto con eso tenemos las áreas, alfa 1, gamma 1, gamma 2 y gamma 3 por supuesto va a ser igual que gamma 1 por la simetría que habíamos hablado. Y con eso aplicamos una vez que calculamos las áreas sectoriales, aplicamos la presión de los momentos para equilibrarlos, que ya habíamos visto o que ya han visto de la teoría de vía de pared delgada. Fíjense que en cada Q sub i que tenemos acá, nos va a aparecer esta carga Q ficticia que habíamos supuesto, y esta carga Q va a aparecer también del otro lado del igual. Por lo tanto, ahí la vamos a simplificar y vamos a poder despejar de forma muy sencilla el valor de E. ¿Qué es E? Bueno, es la distancia desde este eje, que es el punto donde este mismo punto que hemos elegido para tomar la sumatoria de momentos, que en este caso es el centro de estos ejes que aparecían en la figura, podría haber sido otro, hasta la dirección de la carga, la posición, perdón, donde actúa la carga esta ficticia Q. Bien, fíjense que hacemos esta ecuación y ahí calculamos esta distancia, perdón, E, que va a ser la posición de nuestro centro de corte. ¿Se entendió cómo se hace? ¿Alguna pregunta? Bueno, hagan los ejercicios, pues parece sencillo, pero hay que hacer las cuentas un par de veces como para que esto funcione. O sea, se acostumbren a resolverlo de esa manera. Bien. El segundo ejercicio es
referido al cálculo de flujo de corte en una sección simétrica, pero en este caso es cerrada. Fíjense que es la misma sección que antes, la única diferencia es que hemos agregado acá este pedacito de panel, ese que está ahí, para cerrarla. Y en este caso no nos interesa la posición del centro de corte, sino calcular los flujos de corte. Y fíjense que acá, se los puse con flecha roja, como datos adicionales tenemos la carga Q, que va a trabajar, por supuesto, en una dirección vertical así, y la posición E, que mide 0.25 metros, o sea que ya la conocemos. Son los dos valores que hemos calculado recién. No son exactamente esos, pero en este caso son datos, y lo que queremos hacer es calcular el flujo de corte sobre cada panel. Bien, ¿cómo lo harían? Podemos utilizar lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Bien, a ver, ¿qué sería el ejercicio anterior acá? Acuérdense que tenemos una sección cerrada, entonces tenemos que hacer algo. Dividirlo en dos. Claro, en dos estados. Por supuesto, como es la misma sección, no, o sea, no estamos haciendo el análisis de los ejes principales, porque lo hicimos recién, o sea, al ser lo mismo, bueno, pero vale todo lo que comentamos recién. Entonces, vamos a tener que separar en dos estados. En este caso, como hemos resuelto una sección abierta que era bastante parecida a esta, en el ejercicio 1, ¿dónde cortarían ustedes la sección para poder aprovechar lo que ya habíamos visto? Entre las dos áreas A2. Exactamente, o sea, es bastante evidente. Yo voy a hacer un corte acá y ahí recupero el ejercicio anterior. Que en este caso lo hago ahí porque, bueno, tenemos el ejercicio anterior. O sea, si ustedes arrancan del cero con esto, podrían hacerlo en cualquier lado. Mi recomendación es que conserven la simetría, o sea, no corten acá, o sea, podrían cortar acá o podrían cortar acá. También podrían cortar acá arriba, pero por ahí les va a facilitar que el corte no les haga perder la simetría de la sección. No pasa nada, o sea, también se puede hacer, pero por cuestiones de simplicidad, también sean así como hay que elegir inteligentemente el punto para calcular los momentos, hay que elegir inteligentemente el panel para hacer el corte. Bueno, justamente eso, fíjense, tenemos esta sección donde Q está ahí, es lo que conocemos Q, conocemos E, y lo que hemos hecho es cortar, fíjense que acá este valor lo hemos hecho 0. Yo se lo dibujé ahí, pero lo hemos cortado. Entonces tenemos el estado 1 y el estado 2. Los flujos de corte en el estado 1 es lo que resolvimos recién, nada más que acá la carga Q no es una carga ficticia, sino que es la carga que está actuando sobre la sección, que es datos, es esta Q que está acá. Bien, fíjense que las expresiones son las mismas, o sea, vamos caminando, arrancamos en esta área, vamos caminando por la sección, nos van a ocurrir cambios en los flujos cada vez que saltamos un área que el panel nos aporta. El momento de inercia lo tenemos acá, que ya lo hemos calculado antes, por eso no les hice énfasis, pero lo primero que hago yo, o que harían, que les recomiendo que hagan ustedes, es calcular el momento de inercia. Bien, una vez que hacemos eso, planteamos las mismas ecuaciones que antes. Fíjense que el estado 1 es lo que les decía recién. Tomamos momentos respecto al centro de la sección, bueno, por lo mismo que hemos conversado recién. Y con esa ecuación de momento, lo que vamos a hacer simplemente, fíjense que en este caso, el flujo de corte va a ser la suma. El flujo de corte total va a ser la suma del flujo de corte del estado 1, estos, en cada panel, por supuesto, más el flujo de corte del estado 2, que va a ser este Q0. Entonces, de esta expresión, podemos despejar, operando un poco bastante, o sea, lo pueden hacer a mano, pero bueno, la expresión resultante es esta, donde Q0 va a tener esta pinta. Fíjense que aparece el área sectorial total, que es la suma de todas las áreas sectoriales, y cada una de las áreas sectoriales asociada a cada uno de los tramos de la sección, multiplicada por el flujo de corte del estado 1. Q y E son datos del problema.
Con esta expresión calculamos Q0, que va a ser el flujo constante en el estado 2, y ahora sí podemos reconstruir los flujos de corte en el estado total o en la estructura original, sumando simplemente el estado 1 o superponiendo el estado 1 con el estado 2. Fíjense que, bueno, hacemos esta cuenta y hemos calculado Q0 y los flujos de corte totales nos van a dar esto que toca. Como siempre les digo, revisen estos números. Puede ser que yo haya cometido algún error numérico, así que fíjense, si tratan de rehacer este ejercicio y no les da, piensen que esto puede llegar a estar mal. Es una posibilidad. Bueno, ¿se entendió más o menos? Perdón, ¿por qué Q sub LI? ¿Dónde leí acá? Ah, está bien, son los 1, 2, Es 1, 3. es un 1, es una I, así, es esto. 1I. Así que bueno, o sea, son los flujos de este estado, del estado 1. Bueno, vamos a ver el ejercicio 3, que es la misma sección, pero acá nos va a interesar calcular el centro de corte. O sea, son las dos alternativas. O sea, puedo calcular los flujos de corte conociendo o calculando el centro de corte o sin hacerlo. Ahora, el centro de corte no va a depender de las cargas externas porque es una propiedad geométrica de la sección. Por lo tanto, podría hacerlo yo con una carga externa ficticia, que es la que hemos visto que se anula. Acá la ventaja de estos tres ejercicios es que como es la misma sección o muy parecida, bueno, podemos aprovechar las cuentas que hemos hecho en los ejercicios anteriores, pero nada, si ustedes arrancan con una sección como esta desde cero, el procedimiento es ese mismo. O sea, hacemos un corte, aplicamos Jurafsky, el corte, perdón, para descomponer el estado, aplicamos Jurafsky en el estado 1, donde tenemos una sección abierta. Para el estado 2 aplicamos la ecuación, ya sea la de momentos, en el caso para calcular el flujo de corte, o la de giro nulo, que lo vamos a ver ahora para calcular el centro de corte, y con eso calculamos el estado 2, que va a ser este flujo Q0, y eso nos va a permitir posicionar la carga o bien sumar los estados para calcular los flujos de corte totales sobre la estructura. Bien, utilizamos el estado 1 y los flujos que hemos calculado por Jurafsky. Fíjense que son las mismas expresiones de antes. Están escritas acá de forma genérica, o sea, cualquier tipo de sección este es el mismo procedimiento. Por supuesto, el panel que completa, o sea, el panel cortado, no tiene aporte a los flujos de estado 1 porque hemos asumido que su flujo es 0. Vamos a suponer o asumir que la carga Q, esta ficticia, está aplicada en el centro de corte, por lo que el giro de la sección que está dado por esta expresión es nulo. Y fíjense que acá nos van a aparecer los flujos de corte, nos va a aparecer el módulo de corte de la sección, que es este G, nos va a aparecer el área sectorial, nos van a aparecer los espesores de la sección, y nos van a aparecer las longitudes de los paneles. En este caso los paneles son arcos de circunferencia, que los podemos calcular con algo parecido, perdón que vuelva, a lo que hemos hecho acá. Fíjense que en este caso es una porción del área que es directamente proporcional al ángulo. En el caso de que tengamos que calcular esta longitud, va a ser una porción del perímetro de la circunferencia que va a ser directamente proporcional al ángulo que cubre este segmento. Bien. Fíjense que acá TI es el espesor del panel I, que en este caso es el mismo en todos, y LI es el largo del panel curvo, que es la longitud de este arco de circunferencia. Bien, de esta expresión, con esos valores, que fíjense que son todos datos geométricos, despejamos Q0. ¿Por qué despejamos Q0? Porque Q0 aparece acá. O sea, esto que está acá es el flujo total, que es el QI del estado 1 más el Q0. Entonces despejamos Q0 y la expresión para calcular Q0 va a ser esta que está acá. Y si esto está bien resuelto, Q0 les debería dar esto que está acá. Y fíjense que tanto los flujos de corte del estado 1, que está acá, como el Q0, todo depende de esta carga ficticia Q. Y como una carga ficticia, bueno, vamos a ver que se simplifica al final. Tomamos momentos respecto al centro de la sección, por el mismo motivo que habíamos conversado recién, y donde cada uno de estos flujos de corte es la suma del estado 1 más el del estado 2,
vamos a ver que Q está acá, porque es lo que trabaja hace momento con la distancia E. Cuando esto lo pasemos dividiendo, nos va a simplificar o a anular, como quieran, todos estos valores de Q que nos han aparecido en todos los flujos de corte. Por lo tanto, Q no va a aparecer en esta expresión, más allá de que la tenemos ahí puesta, ¿no? Y bueno, con esta última ecuación, calculamos E, que nos va a dar la posición del centro de corte de esta sección. Acá hay un tema muy importante que es trabajar con los signos. Fíjense que yo acá esta medida así, pero bueno, dependiendo del signo de los flujos de corte, podría dar hacia un lado o hacia el otro de la sección. Entonces, tengan cuidado, sean cuidadosos, valga la redundancia, cuando hacen las cuentas con los signos de las cosas que ponen en las ecuaciones. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen que volvamos a ver algo? Bien. El último ejercicio es un poco más aplicable, más práctico si quieren, que es una viga que está simplemente apoyada con una carga distribuida, F, fíjense, uniforme, y lo que me pide es determinar los esfuerzos sobre los componentes de la sección S. La sección S está en un punto, en una coordenada, perdón, X, si tenemos X midiendo para allá, que es la longitud de la viga sobre 3. O sea, está a un tercio de la longitud de la viga. Podría ser una sección de interés, podría ser cualquier otra, pero queremos conocer los esfuerzos sobre los componentes de la sección en ese punto. Bien, esto está bastante resuelto acá, pero vamos a ir por paso, así les queda a ustedes, porque esto quizás es el modelo de ejercicio para este tema, o sea, es algo así. Los anteriores son como más aislados, bueno, este es un poquito más integral. Lo primero que vamos a hacer es determinar los esfuerzos que actúan sobre la sección. De nuevo, diagramas de esfuerzo. Ya saben que esto conmigo no se negocia. O sea, si ustedes hacen bien todo lo otro y esto está mal, está mal. No hay excusa. Así que si están un poco flojos con ese tema, les recomiendo que se pongan a repasarlo. Bueno, tenemos el diagrama de corte, que está este que está acá, y tenemos el diagrama de momento flector, que es este que está acá. Fíjense que acá yo ya lo evalué en X que vale B sobre 3. Donde B, bueno, acá están los datos de la sección, por supuesto, las dimensiones L1, L2, las áreas concentradas, que en este caso son todas iguales, el espesor, que también es uniforme, bueno, el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, B, que es la longitud de la viga, y F, que es la carga distribuida. Si yo a esta expresión, esta que está acá, la evalúo en X igual a B sobre 3, y a esta la evalúo en X igual a B sobre 3, obtengo estos valores de corte, carga de corte, y de momento flector. Bien, calculamos el momento de inercia de la sección. Fíjense que acá también tenemos un eje de simetría, que es el eje X. Fíjense que acá, esto sí es importante tenerlo en cuenta, la carga F, acá yo les puse este diagramita para que ustedes lo complementen con este y se ubiquen más o menos donde, no más o menos, se ubiquen exactamente donde está trabajando la carga F. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza externa está puesta ahí. Bueno, la dibujé medio fea, pero está puesta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a interesar solamente conocer el eje principal de inercia que sea perpendicular a la carga. Ahora, en este tipo de ejercicio yo podría haberle dicho que hay una carga horizontal trabajando, por lo tanto ahí sí nos iba a interesar conocer la posición del otro eje principal de inercia. En este caso hay otra simetría, entonces pues, no hay mucha vuelta para calcularlo, pero si estas áreas hubieran sido diferentes o hubiera habido alguna otra área por este lado o algún otro tipo de sección, ahí sí lo necesito calcular. Entonces recuerden esto, o sea, el eje principal de inercia que me interesa es el que es perpendicular a la carga de corte externa que está actuando.
En este caso la carga tiene dirección Y, por lo que me interesa el eje principal de inercia, que en este caso es X, y lo conozco por simetría de la sección. Bien, por lo tanto calculo el momento de inercia alrededor de ese eje, que es esto que está acá, y la expresión para los momentos estáticos, por supuesto, va a ser la misma que antes. O sea, cada área por la distancia al eje X, que va a ser la coordenada Y que tenga. Y eso va a ir sumando a medida que yo me muevo por la sección. Bueno, acá hay un recordatorio de las hipótesis, que es que los cordones resisten los esfuerzos por flexión y el recubrimiento resiste el esfuerzo de corte. Bien, hasta acá entonces. Hemos calculado los esfuerzos que actúan sobre la sección, hemos hecho algunos análisis, algunos comentarios sobre la geometría. ¿Cómo seguimos? ¿Qué les parece? Cuando me piden los esfuerzos sobre los componentes, me está pidiendo las tensiones o los esfuerzos, en realidad el flujo de corte sobre los paneles de recubrimiento y los esfuerzos axiales sobre los rigidizadores. Fíjense que los esfuerzos axiales sobre los rigidizadores van a venir, por supuesto, del momento flector, y el flujo de corte sobre los paneles va a venir, por supuesto, del esfuerzo de corte. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Fíjense acá, les dibujé acá la sección con una perspectiva para que se entienda. Hay un momento flector que tiende a hacer esto, o sea, a comprimir arriba y a traccionar abajo. O sea, supongamos que este es el eje X que está acá. Si X sale de acá así, es el momento flector. Por lo tanto, los esfuerzos axiales que van a venir de este momento flector van a estar absorbidos por los rigidizadores. A compresión los que están en la parte superior y a tracción los que están en la parte inferior. Acá simplemente aplico la fórmula de flexión simple, donde el momento, acá en este caso S, hace referencia a la sección S, sobre el momento de inercia por la distancia a la fibra que me interesa, que en este caso va a ser la distancia I a cada una de estas áreas. Fíjense que por simetría vamos a tener la tracción positiva abajo, la compresión negativa arriba, y la tensión que va a soportar cada uno de estos rigidizadores va a ser un poco más, o un poco menos, mejor dicho, de 28 kilopascales. De nuevo, revisen estos resultados. Hasta ahí, todo bien, conocemos los esfuerzos axiales sobre los rigidizadores. Lo que nos va a interesar ahora es, por supuesto, calcular los flujos de corte. Y acá el problema es exactamente igual a lo que hemos visto antes. O sea, fíjense que incluso acá se los puse, se repite el procedimiento del ejercicio 2. O sea, agarro la sección, conozco dónde actúa la carga Q, conozco cuánto vale esa carga de corte, hago un corte en la sección, corto ese panel, hago que ese flujo vale 0 y planteo el estado 1 y el estado 2. En el estado 1 voy a calcular todos los flujos, fíjense que tengo 1, 2 y 3, que es bastante similar a lo de antes, por no decir que es idéntico. La única diferencia acá es que las áreas son todas iguales. Y a medida que voy caminando, ni bien cruzo una área concentrada, voy a tener un término más en el momento estático. Lo que voy a hacer después es tomar momentos respecto al punto P, que en este caso yo tomé este punto, porque me facilita de alguna forma calcular las áreas sectoriales. Fíjense que esto es un arco de circunferencia, un semicírculo, medio círculo. Por lo tanto, esta área sectorial la calculo simplemente, o sea, el área de la circunferencia sobre 2, y después me queda calcular esta área triangular, que la sumo a esa para calcular el área asociada a este panel curvo. Y las áreas asociadas a los paneles rectos, bueno, van a ser estos triángulos, donde la base va a ser, en este caso creo que es L1, y la altura va a ser L2 sobre 2. ¿Podrían haber elegido otro? Sí, podrían haber elegido, por ejemplo, este punto, quizá. También les hubiera dado algún tipo de
bastante parecido al análisis geométrico, eso es arbitrar. Bien, tomamos momentos respecto a ese punto. En este caso, E va a ser esta instancia, porque sé que Q actúa acá. Y de esta expresión despejo Q0. Fíjense que es lo mismo que antes, nada más que acá Q la conozco, E lo conozco, las áreas las acabo de calcular, los flujos del estado 1 los acabo de calcular ahí arriba, y el área sectorial total, en este caso, es el área, es la suma de las tres áreas. Bien, habiendo calculado Q0, sumo los flujos del estado 1 y del estado 2, los superpongo, mejor dicho, para calcular los flujos totales. Perdón, y de esa forma conozco las cargas axiales que absorben los rigidizadores y conozco los flujos de corte que actúan sobre los paneles de recubrimiento. Entonces, con eso está resuelto más o menos el ejercicio. Y acá le hice una aclaración, que es que conocido los esfuerzos sobre los componentes de la sección, debo analizar su estado respecto a los requerimientos del diseño. ¿Qué quiere decir esto? Acá yo calculé la tensión axial sobre los rigidizadores. Bueno, debería comparar esto con la fluencia, debería comparar esto con una carga crítica si es que tengo, si es que me preocupa que la sección no pandee, etcétera. Lo mismo con el flujo de corte. O sea, fíjense que estos son elementos de placa, están sometidos a un flujo de corte uniforme, entonces debería haber primero que eso no exceda los límites de fluencia, y segundo que no se produzcan inestabilidades como el pandeo. Entonces, hasta acá el ejercicio, pero esto es importante, hay que tener en cuenta qué ocurre cuando con esa estructura bajo estas cargas o bajo estos esfuerzos actuantes. Bien, y lo último que tengo acá es el análisis, qué pasa cuando tengo multicargas o cuando tengo, bueno, más o menos se los comenté. Fíjense que el caso me dice que para la sección de la figura, que bueno, es la misma sección con la que hemos estado trabajando, determina la posición del centro de corte y los flujos de corte sobre los paneles recurrentes. Acá me pide las dos cosas. Para el centro de corte, como una propiedad de la sección, es independiente del estado de carga, por lo tanto, acá tenemos el estado de carga, fíjense, ¿no? Este es el dato del problema. Tengo una carga actuando en cada una de las secciones y una que tiene un ángulo ahí. No me interesa, o sea, no me interesa qué cargas actúen sobre la sección para calcular el centro de corte, pero sí me va a interesar cuál es el estado de carga para calcular el flujo de corte. Si yo calculé el centro de corte, lo que voy a hacer con todo este estado de carga, o sea, con todas estas fuerzas que actúan sobre la sección, es trasladarlas estáticamente al centro de corte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las sumo a todas, calculo una resultante, a esa resultante la descompongo en una fuerza horizontal, QH, y una fuerza vertical, QB, que van a estar alineadas con los ejes principales de inercia. Habíamos visto que por simetría, X es principal de inercia, y bueno, el otro eje va a estar en el centro de corte, porque ahí vamos a poner la carga. Y ese desplazamiento de fuerzas, o sea, mover esas fuerzas que están explicadas en estos puntos al centro de corte, por supuesto me va a generar un momento torsor. Estáticamente también lo puedo calcular. Bien, una vez que tengo este sistema estáticamente equivalente al anterior, avanzo desde ahí. Pero voy a tener tres fuentes de flujos de corte. Las que vienen de la fuerza horizontal, fíjense que es este y este. Los que vienen de la fuerza vertical, este y los que vienen de la torsión, que los calculo simplemente con la fórmula de Brett, que es esta que está acá abajo. Entonces, todo eso lo puedo asumir que se superpone, y de ahí tengo el flujo de corte total sobre cada uno de los paneles. Parece un montón, pero es volver a repetir el mismo proceso. Recuerden que cuando esté trabajando con la carga vertical me va a interesar el eje X, y cuando esté trabajando con la carga horizontal me va a interesar el eje Y. Siempre el que es perpendicular a la carga que actúa. Tengan cuidado con eso, anótenlo, no lo mezclen, porque después los parciales mezclan las cosas o por ahí se les vuelve confuso y es un problema. O sea, si estoy analizando la carga vertical, necesito utilizar el eje que es perpendicular. Si estoy trabajando con la carga horizontal,
necesito trabajar con el eje que es perpendicular a la misma. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Bueno, lo último que les quería mostrar antes de terminar, nos quedan 20 minutos, es cómo analizarían este tipo de estructura utilizando un software de elemento finito, en este caso ANSYS. Yo lo voy a hacer desde cero para que ustedes me sigan y de paso les sirve de repaso. ¿Ven ahí el ANSYS? ¿Sí, no? Sí. Lo primero que voy a hacer yo es crear una geometría. La voy a dibujar desde cero en SpaceClaim. Tengan paciencia a que se abra. Bien. Vamos a tratar de dibujar una sección parecida a esta que tenemos acá. Vamos a tratar, no exactamente, tiene 30 por 20. Entonces me voy a poner acá, vamos a dibujar un rectángulo que va a tener 300 por 200. Vamos a dibujarle un círculo en 3 puntos que va a tener de diámetro 300. ¿Parece esa la sección que hemos hecho? Perdón, bueno, se parece a la última. Y vamos a hacer un split. ¿Cómo cortaba esto? Bueno, vamos a sacar las áreas que no nos interesan. Esta área no nos interesa. No nos interesa. Perdón. Vamos a hacer un pool de esto, esto, esto y esto. En este sentido, supongamos que la viga tiene, no sé, 2 metros. Ahora sí, voy a sacar las áreas que no me interesan, que son esta y esta. Bueno, fíjense, ahí tenemos más o menos como un túnel. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es poner los rigidizadores. Para eso nos venimos a esta ventana. Podemos elegir un perfil, no sé, ¿cuál les gusta? Z. Podrían ser áreas circulares. O sea, acá sí, bueno, vamos a generar vigas, o sea que van a ser propiedades integradas. Pero bueno, supongamos que utilizamos perfil, el omega. Y vamos a crear vigas donde nos interesa. Ahí. Tengo que seleccionar la línea. Ahí. Ahí. Y acá. Bien, y vamos a pedir que nos muestre. Fíjense que nos quedaron inmensos los perfiles. Los vamos a tener que acomodar. Vamos a ir acá. Editar el perfil. Y le vamos a dar de altura 10. 10 milímetros. De los espesores lo vamos a hacer de 2. Este W2, no me acuerdo cuál es. El ancho lo vamos a hacer de 6. Tengo un problema ahora. Bien. No puedo achicar tanto la sección sin achicar primero los espesores. Vamos a hacerlo bien. Hemos dicho que esto va a ser 2. 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 Esto también.
Ahora sí, tenemos esto le vamos a poner 5. Esto le vamos a poner 5. Le vamos a poner W3 el ancho, le vamos a poner 10. Este le vamos a poner 10. Ese es nuestro perfil omega. Bien. Fíjense que ahora tiene un poco más de sentido esto. Podríamos girarlo, o sea, darle alguna orientación especial, pero me parece que ahí, bueno, estos dos los vamos a poner hacia adentro. A este y a este los vamos a poner que tengan 180 grados. Para que queden con todas las patas hacia adentro. Bueno, ahí está. Esa va a ser nuestra viga. Vamos a hacer, perdón, me estoy olvidando de algo. Esto vamos a hacer que comparta las topologías para que todo esté unido. Vamos a abrir el mechanical. Como siempre, primero un análisis modal para ver que que la estructura esté bien. Ahí tenemos el mechanical. Acá me tiro un error con la superficie porque no le puse el espesor. Le vamos a poner que es 1,2, no, perdón, no 1,2 metros, sino punto, perdón, 0,0012. 1,2 milímetros. Vamos a generar una malla rápidamente para ver que esté todo más o menos bien. Fíjense que es una malla bastante gruesa, bastante fea. Vamos a poner un sizing. Vamos a seleccionar todas las áreas. Perdón. Y vamos a poner el tamaño del elemento 9 por 10 a la menos 2. Vamos a poner 0.00 un centímetro. Y vamos a poner un sizing para todas las líneas del mismo tamaño. Parece que la hice un poco fina, está demorando un poco, pero téngale paciencia. Sí, es un montón. Bueno, fíjense que la malla está hermosa, pero es ridículamente fina, o sea que esto lo vamos a poner así, 0,5. Lo mismo. Ahora sí. Bueno, ahí está. No está tan bien, pero debería ser algo entre medio, pero para el ejemplo es suficiente. Para análisis modal, vamos a poner un empotramiento. Lo vamos a poner en estas líneas. Y vamos a empotrar también los extremos. ¿Por qué? No sería en principio necesario porque la topología está compartida, pero es una buena práctica hacerlo, por una cuestión de coherencia con el modelo. Bien, le vamos a pedir que me calcule los primeros 12 modos, que resuelva. Bien, vamos a armar las formas modales y evaluar los resultados. Bueno, vamos a ver qué se trata esto. Fíjense que el primer modo, que es este, no son modos de viga. Fíjense que acá las placas están trabajando, los paneles están trabajando como paneles. Fíjense que se deforman como paneles. El segundo debería ser parecido, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto,
Bien, fíjense que son modos de asociados a las deformaciones por paneles. No hay ningún modo, al menos hasta ahora, que tenga pinta de un modo de viga. Lo cual es razonable por las dimensiones que tienen los rigidizadores y los largueros, pero bueno, ahí tenemos el modelo. Lo que vamos a agregar ahora es un análisis estático sobre este mismo caso. Vamos a copiarle los apoyos, vamos a ponerle una carga, la vamos a poner a la carga. ¿Dónde están los apoyos? De aquel lado, sí. Entonces la carga la vamos a poner en este punto. Va a ser una carga vertical, que va a tener dirección Z. Y no sé, no tengo idea cuánto será la carga de esto, pero vamos a poner 50.000. Parece que es un montón, pero bueno, queremos ver qué pasa. Y acá hay un tema, fíjense que si yo cargo esto, esto evidentemente se va a deformar, porque hemos visto que los primeros modos tienen esta pinta. Entonces yo ahí podría poner algún tipo de restricción sobre la sección para que no se deforme. O bien podría poner esta carga que actúe en todo el contorno. Pero vamos a ver qué pasa. Recuerden que estamos simplemente, es para que vean cómo se modela este tipo de estructura. Un ejemplo inventado. Y vamos a pedirle los desplazamientos y vamos a pedirle tensiones máximas principales y las de bombices. Y vamos a poner también un Beam Tool para que me muestre las tensiones sobre las vigas. Bien, fíjense la deformación, lógicamente, es lo que habíamos previsto. La tensión principal, bueno, no va a decir mucho. Y la tensión equivalente, nada, está bastante concentrada en el punto de aplicación de la carga. Vamos a ver ahora qué pasa con las vigas. Fíjense, las vigas de arriba, donde está actuando la carga, es la más traccionada. Esta también se tracciona un poco. Y en general las de abajo están comprimidas, o sea, más o menos lo que uno esperaría en este tipo de carga que, bueno, va a generar momento, va a generar flexión. Bien. ¿Vieron más o menos cómo se hace? ¿Alguna pregunta? O sea, no, fíjense que es bastante directo. Lo que sí es complejo con ANSYS es trabajar con estados postcríticos. No nos va a dar el tiempo para ver eso ahora, pero bueno, nada, se puede. O sea, uno lo que hace es, bueno, esto, vamos a ver, por ejemplo, un análisis de pandeo de autovalores. Vamos a usar como preestrés el estático que acabo de calcular y le voy a pedir que me calcule 10 modos. Resolver. Bueno, vamos a pedir las formas modales. Fíjense que los multiplicadores de carga son bastante bajos, o sea, quiere decir que esta estructura ya está bastante inestabilizada con esa carga. Y fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, esta estructura va a pandear, por supuesto esto está exagerado, porque un modo no tiene amplitud, va a pandear como pandearía un panel de recubrimiento. O sea, no hay comportamiento de viga por las dimensiones que tiene, pero fíjense, todos los modos de pandeo están asociados más bien al buckling de las estructuras de placa. Y por supuesto, muy por debajo de esta carga de 50.000 newton que hemos aplicado más o menos sin tener idea de cómo se comporta la estructura. Bien, eso por un lado. Y ahora vamos a ver esto que yo les comentaba, a modo de en estos 10 minutos que nos quedan, de qué pasaría con una viga tipo Wagner. Vamos a generar una nueva geometría. Tengan paciencia.
Bien, para la viga de Wagner vamos a dibujar un rectángulo de 300 por 200. A dibujar otro de 300 por 200 y vamos a dibujar otro igual, para que tenga 3 paneles. 2 por 200. Bien. Fíjense que ahí ya me generó las placas, lo único que tengo que hacer es poner los montantes, que los vamos a poner como elemento de viga. En este caso vamos a usar un caño para no tener que andar girando, y vamos a crear uno acá, uno ahí, otro ahí, que va a ser continuo, este ahí, este ahí, este ahí, este ahí. Ahí está. Vamos a ver qué tamaño tiene esto. Posiblemente hayan quedado enormes. ¿Sí? Fíjense que son inmensos. Vamos a retocarlos. Esto tiene 10 por 10 por 100. Vamos a poner los espesores en 2. Acá cambien primero los espesores porque si no se pierde la geometría y ya no les permite hacer más cambios. 2. Y de alto le vamos a poner 10. Ahí está. Ahora sí parece una viga de Wagner. De nuevo, vamos a compartir la topología. Bueno, ya les expliqué y se lo explicó Beltramo. Esto se podría hacer de otra manera, también generando uniones, pero vamos a generar un análisis modal, como siempre. Esperemos que se abra mecánica. Bien, de nuevo vamos a generar una malla, vamos a poner un sizing sobre las placas de 0,05, más o menos uno sobre las vigas. Le falta ahí el espesor a la placa. Sí, ahí se lo dejo. ¿Están todas? Sí. También de 0,05. Y ahí falta el espesor, le vamos a poner 2 milímetros. Y vamos a mallar. Ah, no, horrible esto. Vamos a bajar un poco de 0,1 y 0,1. Fíjense que si usted no le ponen el mismo tamaño a las vigas y a las placas, están compartiendo los nodos, es muy posible les deforme la malla de las... Bueno, ahí me generó un triángulo, el cual no me estaría gustando del todo. Pero bueno, posiblemente sea por la cantidad de... No debería haber hecho una malla estructurada. Se puede retocar eso con otro método, pero bueno, para el caso este no habría problema. Fíjense que acá si yo pongo un soporte fijo, lo voy a poner en esta viga y nada más. Vamos a pedirle que calcule 12 modos y resuelva. En este caso no se las puse en los puntos porque, bueno, por lo que les decía. De hecho, este montante que está todo empotrado tampoco sería necesario, porque de hecho todos estos nodos están fijos, entonces no va a tomar ningún tipo de carga. Pero bueno, y vamos a generar las formas modales. Y acá sí, fíjense que el primer modo, si se lo pongo a bailar, fíjense que es un comportamiento de viga, o sea, la estructura se mueve como un conjunto, ¿no? No es que perdón, estos no son modos de pandeo, son modos naturales. No es que vibran los paneles por separado. El segundo modo es un modo de torsión.
fíjense que la viga se torsiona. El tercero es una flexión de segundo orden, o sea, esta es la de primer orden, la de una sola semionda, esta tiene dos. Esto es torsión con dos semiondas, esto es... Bueno, fíjense que acá sí ya empiezan a moverse los paneles, a vibrar los paneles con estos bulbos. Acá lo mismo, fíjense, si bien hay una combinación de una estructura global, acá ya se ve que, fíjense que ese panel vibra como un panel, ¿no? Acá lo mismo, fíjense, ya empiezan a aparecer esos bulbos ahí, que indica que los paneles ya están trabajando como paneles. Bueno, esto parecería ser una torsión con 3 semiondas. Esto, ahí no. Nada, fíjense que acá ya incluso empiezan a aparecer dobles los bulbos. O sea, fíjense, ¿no? Ya los paneles están trabajando como paneles, como placas o como membranas, y no tanto como una viga global. Lo otro que vamos a hacer va a ser un análisis estático, estructural. Vamos a copiar el soporte fijo y vamos a poner una carga donde la vamos a poner aplicada en este punto. Ahí. Y le vamos a poner componentes. Sería en la dirección Z negativa. Vamos a poner menos de 20.000 newtons. De nuevo, no tengo idea si me parece medio mucho, pero vamos a ver qué pasa. Y vamos a resolver. Profe, Sí, ¿esto estaría intentando simular como una estructura aeronáutica, como un recubrimiento? ¿O qué sería esto? claro, esto es para que vean ustedes cómo harían si tuvieran que calcular o que modelar las estructuras que hemos visto en los ejercicios de recién en ANSYS. Se hace así, o sea, para que tengan en cuenta cómo se ponen vigas o refuerzos sobre elementos de placa. Bien. Bueno, fíjense que la deformación es muy, muy poca, las tensiones no tanto. Vamos a levantar un poco la carga. Bueno, vamos a ver, fíjense que la viga de arriba está traccionada a flexión, la de abajo está comprimida. Fíjense que esto está trabajando exactamente como una viga. Ustedes lo ven, o sea, bueno, esto es de von Mises, por lo tanto están con valor absoluto, pero hay tracción arriba, compresión abajo. Acá hay una concentración donde actúa la carga, y bueno, y acá hay algo que se libera porque es un nodo externo, o sea, acá no hay carga aplicada, entonces esto se aproximaría bastante a cero la tensión ahí. Lo que voy a hacer ahora es aumentar esto a 100 para que veamos. Algún efecto. Bueno, fíjense que esto sigue, por supuesto estamos haciendo un análisis lineal, o sea que esto no se va a comportar de ninguna otra manera. Lo único que va a hacer es aumentar linealmente las tensiones con las cargas. Lo que quiero mostrarles ahora es qué pasa si yo hago un análisis de inestabilidad. Vamos a hacerlo sobre la base del estructural estático. Le vamos a pedir 12 modos. Va a resolver primero el estático y después va a resolver el pandeo de autovalores. Y acá sí deberíamos ver esto que yo les comentaba del campo de tensión diagonal. Pero fíjense que los valores de multiplicadores de carga son muy bajos, o sea, la carga es enorme, es muy grande. Pero bueno. Bueno, fíjense. ¿Ven que se empiezan a formar estas estructuras diagonales? Fíjense ahí. Si yo le aumento la escala. Bien, fíjense que esto se arruga y en definitiva genera una estructura diagonal que es la que va a trabajar en el estado postcrítico. Después, por supuesto, ahí ya empieza a comportarse como una viga, pero el modo de pandeo más bajo sería el número 6. Bien, bueno, fíjense que el número 6 es un pandeo
completamente de viga, no hay campo de tensión diagonal, por lo tanto hay que tener cuidado, eso a veces ocurre, a veces no, está dependiendo de la geometría de la estructura, pero fíjense que acá sí, en el primer modo, podemos ver estos bulbos que se empiezan a arrugar, y esto comienza a traccionarse o a comprimirse en este sentido. Eso es lo que habíamos visto ahí que ocurre con estas vigas de Wagner. Por supuesto, si las vigas, esta platabanda fueran más resistentes, tendríamos más de estas estructuras. Como acá, lo mismo nos ocurría en los modos naturales. Fíjense que la estructura se comporta como una viga más que como un conjunto de 3 placas. Entonces es lógico que no nos aparezca esto, perdón, hasta bastante, teniendo que considerar varios modos. Pero fíjense que definitivamente estas arrugas que aparecen ahí son las que después van a trabajar como si fueran montantes diagonales, cuando la viga supere el estado crítico. Bien, ¿se entendió más o menos? Esto más o menos para que tengan una idea ustedes, si algún día les toca modelar algo así, bueno, se puede hacer. La forma es dibujar y crear vigas sobre sobre estas líneas, ¿no? Que son donde van a existir los montantes y las platabandas. Después se pueden hacer varias cosas. Lo ideal acá es calcular estos modos de pandeo y utilizar eso como una perturbación inicial para hacer un avance tipo RIGS hacia adelante y ver cómo trabaja la estructura pasada en la carga crítica de pandeo. Pero bueno, nada, eso excede un poco el alcance de la clase de hoy, pero se los dejo como comentario por si alguna vez les toca hacer algo de eso. Bueno, algo que preguntar, algo que comentar. Bien, corto la grabación. Y por mi parte, si no tienen dudas ni nada que comentar, nos vemos el martes, que sí ya vamos a tener clase en el aula que les informaron a través del aula virtual. Profe, yo tengo una duda del tema anterior, no sé si se la puedo preguntar. ¿De qué? En definitiva, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Porque dice que es concentrando el área en la línea media, pero hay momentos en los que yo no entiendo que lo esté haciendo, entonces no sé si no se hace siempre. Perdón, no, concentrando el área. O sea, ¿vos me decís de esto de ahora? No, del tema anterior, por eso. ¿Cuál es el tema anterior? O sea, en vigas de pared delgada. Bueno, acá también lo hacemos, pero... Claro, bueno, a ver, eso que vos me preguntás es una aproximación. Si vos tenés una viga que tiene un espesor muy delgado, por ejemplo, imagínate vos tenés un caño cuadrado, un caño rectangular, de un espesor muy delgado. Vos lo que podés decir es, bueno, el área, o sea, suponete que vos tenés el caño así y vos tenés que calcular el momento de inercia respecto a un eje horizontal. Entonces vos tenés que calcular de la parte de arriba, de la parte de abajo y de los dos laterales que te quedan verticales. Entonces vos lo que puedes decir es que la inercia de esa sección va a estar dominada por los laterales que son verticales, y las partes que te van a quedar horizontales, como son rectángulos muy flaquitos en el sentido de que la inercia en el sentido del eje horizontal es muy baja, vos podés asumir que es un área que está puesta ahí concentrada a la distancia donde cae dentro de la sección. Claro, Entonces, es como que desprecio el término de B por H al cubo sobre 12. Claro, porque el H es muy chiquito respecto al B, entonces como es menor que 1 y encima el cubo va a ser mucho menor que 1. Pero claro, entonces, pero en las partes verticales no estoy... No, pues en las partes ahí no verticales estoy concentrando el área, digamos. Claro, ahí no, porque claro, yo no entendía si se concentraba en toda la sección o solo en las partes horizontales, digamos. O sea, en la parte horizontal, el término dominante del momento de inercia es el término de Steiner, o sea, el del traslado del área. Entonces, el área por la distancia al cuadrado, que es más o menos lo que estábamos haciendo ahora. Claro.
En cambio, en los verticales no, porque en los verticales vos sí tenés la dimensión más grande, es la que está al cubo. Y entonces, no sé si vio el TP, o sea, no sé si el TP6. No lo vi, pero si Pero ahí querés, es como, son oblicuas. Entonces ahí sí habría que tener en cuenta, digamos, el término de lo que sería la parte en vertical. a ver, esto que te digo yo es una aproximación, o sea, Claro, si vos la tenés oblicua, es como que deberías evaluar cuánto pesa ese claro. término, digamos, el momento respecto al centroide de la sección, respecto al término de Steiner, Bien, porque bien, va a depender de eso, depende de cada caso. claro. Bien, perfecto, entonces. Gracias. Bueno, listo. ¿Algo más? ¿Alguien, no sé, de diseño, de lo otro, lo que quieran? Si no, nos vemos. Bueno, listo. Si no tienen preguntas, nos vemos. Bueno, perfecto. Nos vemos el martes en el aula que les informaron por el aula virtual. Bueno, chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.